Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Esta es una frase de Eduardo Galeano y me lleva a mí a adoptarla y a derivar de ella que todos tenemos una historia que contar. Hola, muchísimo gusto. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros en este momento. Ya sabes, soy Mónica del Valle. Mi canal se llama Psiconutrición México. Y ya sabes que yo a veces hablo yo en un video y a veces tengo alguna persona invitada que tiene algo maravilloso para contarnos. Ya te podrás imaginar por dónde va el camino con esta maravillosa mujer que se llama Sandy Blackstar. Ese es un nombre artístico, ese es un nombre de alma totalmente. Entonces, Sandy, cuéntanos de ti y yo te iré interrumpiendo cuando sea menester. Cuéntanos de cómo somos narradores y cómo es eso, perdón, algo que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos. Claro que sí, Mónica. El había una vez. Primero que nada, agradezco muchísimo la invitación a este espacio cultural de sanación, de charla, de diálogo con el público que tú tienes. Muy bienvenidos en este ratito que vamos a charlar sobre narrar y el arte de contar tu propia historia. Y bueno, en lo que a mí respecta, tengo que decirles que el estar yo aquí y hacer esto ha sido un llamado de alma, ha sido una invitación a descubrir mi verdadera esencia, mi verdadero ser, que desde luego que escribir es un camino, hay otros más, pero bueno, creo que es importante platicarles qué hay detrás de ese había una vez en mi haber, en mi ser Sandy Blackstar. Y bueno, debo decirles que desde muy pequeña tuve la inclinación hacia narrar, hacia contar historias, tenía una visión muy aguda y eso me causó cierta controversia incluso con mis padres y fui muy adelantada en la escuela, pero siempre, siempre para mí era importante encerrarme, hacer este espacio a solas para comulgar con mis musas y mis hadas, como suelo decir, justamente por plantearme las preguntas, por pensar que quizás esa historia, esa telenovela, ese cuento merecía otro desenlace o que me gustaría tejer ese plan B para el personaje en cuestión. Esa era yo siendo pequeña y así empecé a escribir un montón de cuentos a puerta cerrada y empezando a desenvolverme ya posteriormente en la secundaria, de manera realmente azarosa y fortuita, participé de un curso de escritura a nivel estatal y resulta que ahí obtuve mi primera remuneración económica, cosa para mí muy, muy, muy hermosa, muy grande. Ahí recibí realmente un llamado, porque déjenme decirles que esto lo hice a escondidas. Realmente en casa de mis padres este tipo de vocación hacia las artes pues no es muy bienvenida o acogida. Entonces pues cuando fui a recoger este premio, que como ya dije me significó una primera remuneración económica a mis 15 años, fue una gran, pero gran sorpresa. Llegué a casa de mis padres con esto y pues no daban crédito, empezaron a pensar que realmente había aquí alguien y algo que contar, que narrar. Yo posteriormente pedí permiso para estudiar letras, se me negó y debido a eso tuve que tomar otro camino profesional, soy comunicóloga, pero siempre, siempre, siempre he necesitado escribir. Entonces se empezó a tejer esta dualidad en mí. Se puede decir que mi personalidad en blanco y mi personalidad en negro. Y la personalidad en blanco, pues es la institucional, es la cara que damos al mundo. Y eso me abrió el camino ya como comunicóloga para profesar. Verdaderamente intenté colocarme en el camino de la iniciativa privada, ya saben, ser corporativista, trabajar en una empresa,
pero yo siempre he estado en el más allá, más que en el más acá. Entonces encontré buen asilo para mis ideas, para mi gestión emocional y mi desarrollo personal, el ser una profesora de español y literatura. Primero trabajé en reconocida universidad en la preparatoria y posteriormente pude migrar a profesional porque tenía mucho la ilusión de impartir en mi carrera en comunicación. Entonces, ya llevo un largo trecho allí, orgullosamente. Soy pionera en esta institución en la que trabajo, de algunos proyectos, uno de ellos muy importante de escritura creativa que nos permitió llevar a cabo con los alumnos esta antología muy digna de cuentos de misterio, de algunos de terror, algunos de suspenso, y se llama Cuentos de Terror Salpicados de Muerte. Yo les voy a platicar en un ratito más cómo se gestó este libro, qué historia tiene este libro. Pero por otro lado, pues, ok, yo ya era una profesora y seguía con muchas, pero muchas ganas de querer escribir. Entonces, sí que me acerqué a la Escuela de Escritores. Yo soy escritora por parte de la SOGEM, y eso me permitió seguirme tejiendo la idea de cómo iba a ser mi pluma, de qué color, desde qué arista. Y entonces el ser Sandy Blackstar en realidad ha sido algo relativamente reciente. Realmente detonó en pandemia. Yo creo que pandemia fue un momento a solas para todos nosotros y con la luz apagada. Y entonces allí me atreví a erupcionar. Tuve por ahí dos quiebres muy fuertes emocionalmente hablando, y entonces entendí que me tenía a mí misma y que tenía una historia que contar. Entonces organicé todos estos trabajos. Ahora sí que, como digo, poéticamente hablando, pacté con mis diablos y con mis musas, y emprendí este camino. Soy una marca registrada. En este sentido, pues soy editora, asesora editorial, soy una correctora de estilo, y pues además, como ya dije, soy una profesora de español, literatura, escritura creativa y habilidades verbales. Entonces, hay una cosa muy bonita detrás de todo esto, Mónica, y yo se los quiero compartir, y es una, atreverse a ser tú mismo, y dos, concederte ese despertar de alma para atreverte a contar tu propia historia. Entonces, ya para hacerte la palabra, porque a mí me gustaría que tú me digas, me comentes, me preguntes, pues producto de ser esta brujita profesora o bruja maestra, pues estoy en este momento promoviendo mi antología de cuentos cortos que se titula Flor Marchita Carmesí. Y bueno, es mi segundo libro, y es un libro que ha sido escrito desde el corazón e intentando tejer ese camino de sanación que creo que todos en algún momento necesitamos, una vez que nos concedemos la palabra, creamos conciencia y entonces autorizamos a nuestro ser emocional a que hable, a que se desahogue, a que encuentre su camino y pueda dotarse la palabra para contar su propia historia. ¿Cómo ves, Mónica? Wow, está padrísimo todo esto que estás diciendo. Y no sé si has visto algunas veces unos videos de YouTube que salen de maestras de música que van reaccionando a canciones. Y entonces están oyendo una canción y digo, qué bonito, qué. Y así me fue pasando todo este tiempo que tú estabas hablando. Desde me sorprendió que te hubieran negado la posibilidad de ser lo que tú quisieras, y viendo quién eres ahorita, que hubieras aceptado, la verdad, o sea, que hubieras dócilmente dicho que sí, pero hay veces que uno tiene que hacerlo. Segunda reacción, así que tuve, es, claro, todos los que estudiamos comunicación, yo estudié comunicación como primera carrera, decía un maestro, somos algo frustrados. Artistas frustrados, escritores frustrados, actores frustrados, cineastas, o sea, todo. Y pues a lo mejor es cierto, a lo mejor no, ¿no? Pero yo comparto contigo, y eso sí te lo quería decir, el gusto por la escritura y por las historias.
yo recuerdo que cuando era pequeñita, pero pequeñita, yo creo que como 5 o 6 años, y son de esos flashazos que uno tiene, ¿no? De decir, mamá, ¿te cuento un cuento? No, así yo, papá, ¿te cuento un cuento? No. Pepe, ¿te cuento un cuento? No, a mi hermano grande, no. Y entonces jalar una silla al centro de la casa, donde era la entrada y todo se oía, decía, pues me la cuento yo. Y me sentaba y había una vez y yo me contaba historias, ¿no? Entonces, eso es algo que me encanta. También sostengo igual que tú, y bueno, imagínate, igual que Galeano, el decir que claro que somos narradores. Yo tengo la certeza, pero no sé si sea certeza, porque las certezas son lo que menos dura luego, pero de que lo que nos diferencia de otras especies es que contamos historias y contamos nuestras historias y contamos las historias de otros. Y que también hay veces que las historias que contamos de nosotras son historias o de alguna manera épicas o reivindicativas de cosas. O sea, siempre tenemos alguna manera de contar la historia para dar un sentido. Entonces, a mí lo que me gustaría mucho es escuchar, quiero dos cosas pedirte. Escucharte en tu versión, tu proposición sobre esta cuestión de que somos narradores y eso cómo mueve y cómo a ti pues no sé, lo voy a decir en mis palabras, te pica de pronto el decir, es que tengo que compartir esto, tengo que decirlo, tengo que darle forma de cuento, de poema, de lo que sea, y que nos leas un cachito de algo de lo que tú quieras escrito por ti. O sea, está bonito la antología, pero si hay alguna parte escrita por ti. Ahorita en este momento lo que quisiera es eso, escucharte a ti y escuchar de ti. Ay, muchas gracias, qué amable. Desde luego que bendigo esta oportunidad y porque nos da mucha luz y nos da mucha óptica y yo de verdad deseo que lo que yo pueda aportar en este espacio sea bienvenido también en oídos de quienes sientan curiosidad por explorarse, por recuperar cuáles han sido los cuentos de hadas, las historias que me han impactado. Creo que por ahí va este rollo de mí siendo escritora, siendo profesora, siendo tarotista. Y bueno, sí, yo les quiero platicar que pues ya una vez habiendo habilitado mi discurso y ya sabiendas de que siempre escribí así como quien abre la llave del agua y que finalmente lo haces porque sientes un desahogo de alma, porque sientes una necesidad de expresarte, sí, sí debí y me ha encantado el formalizar, el establecer, digámoslo así, una metodología para trabajar sobre todo con personas desde esta óptica de la escritura creativa que es tan, pero tan sanadora y tan artística, porque al final del día, la escritura creativa, la literatura, como cualquier arte, lo que nos lleva es a la exploración y a la expresión de nosotros mismos. Y no hay nadie, no hay una sola persona que sea parecida a nosotros. Entonces, hay que recuperar nuestra esencia. Hay que recuperar nuestro verdadero sentir y entonces expresarlo mediante articular la palabra, mediante atrevernos a relatar nuestra historia. Entonces yo les quiero contar, porque seguro a varios nos ha pasado, no nada más a mí, que de repente parientes tuyos, una mamá, una abuelita, de hecho nuestros ancestros nos contaban sus historias. Y entonces de pronto tú llegas a esa conclusión de cuál es la historia que yo voy a contar. Cuando a mí me toque ser un ancestro, ¿no? Una persona de edad que finalmente va a compartir en un grupo social. ¿Qué es lo que les voy a contar? ¿Qué les voy a platicar? ¿Cuál va a ser mi sabiduría recogida, verdad? Porque tú hablabas de algo súper importante que es el cerebro narrativo y verdaderamente ello dio pie a que se forjaran las civilizaciones, porque entonces los conocimientos pasaron de padres a hijos y ahí tenemos en las tradiciones tribales, ya luego fueron paganas, esta preciosa reunión ante una fogata en donde se platicaban las hazañas del día para recopilar la experiencia y entonces apareció la historia y el mito.
Y entonces empezaron a suceder las historias, empezamos a recopilar estas historias a nivel humanidad. Entonces sé que esto nos podría parecer remoto, pero no, la verdad es que en este momento presente tú no puedes entender la repercusión que puede tener tu biografía, el significar tu propia historia para tus descendientes, para las generaciones posteriores. Y es una cosa interesantísima porque verdaderamente me ha tocado encontrar personajes en mi vida que digo, wow, es que no puedes quedar en el anonimato, esto hay que narrarlo, esto hay que platicarlo, este sentimiento que traes, así como me lo acabas de expresar, es que se merece un poema, es que se merece un cuento, quizás se merezca una canción, hay que trabajar con ello, porque a veces nos pasan cosas, pero desde luego, mal vicio de nuestra sociedad consumista, dejarlo pasar. Ajá, ya fue. Y entonces tenemos una proyección instaurada, cultura mainstream, cultura consumista, o hacia el pasado, ajá, lo que ya fue, ahí donde arquetípicamente residen nuestros fantasmas, o bien hacia el futuro que pues es incierto, que finalmente es una especulación y que da mucho pie para el género de ciencia ficción. Pero y entonces el presente desértico. Entonces mi invitación desde esta óptica de una profesora de escritura creativa y una escritora que quiere ser agente de cambio en su sociedad, es invitarlos a recuperar su historia del día, el día a día, solo por hoy, como dicen por ahí los alcohólicos anónimos. Y entonces, en ese sentido, la aventura de significar tu relato del día. Sí, yo acá he hecho mucho mano de Aristóteles y la curva aristotélica, pero entonces sí pensar al final del día en algún momento que tú tengas y que vuelves sagrado mediante el resignificar lo que te pasó, decir, tuve este conflicto, ¿no? Tuve este problema, pero entonces devinieron las peripecias. ¿Cuál fue el clímax de mi día? Y entonces el desenlace, ¿qué moraleja me queda el día de hoy? Y entonces les voy a decir aquí algo que decía mi abuelo materno, que en paz descanse, que es mi parte alemana y es una parte muy rauda en mi biografía. Créanme que ahí tengo un pasado que sanar, pero él que a quien le heredé ser escritora zurda y también tengo miopía, a razón de él, ¿verdad? Tema de lo transgeneracional, él decía, si todas las personas escribieran todos los días una página, la página de su vida, al final del año tendrías un libro con 365 páginas. Ya está. Ajá, y no necesitas estar esperando a que te pase algo grandioso, extraordinario, necesariamente bueno. Es que tú dotas a la narración, a lo que te pasa, y de esa esencia que a nadie le va a pasar más que a ti, y entonces lo vas a convertir en un fenómeno extraordinario, quizás con cualidades de leyenda, quizás con cualidades de mito. Entonces, verdaderamente nos pasan milagros. Estoy apelando a la poesía, pero el milagro hay que salir a encontrarlo. Y otra cosa que me gusta mucho decir es que los sueños se trabajan. Entonces, yo creo que no hay mejores cuentos, no hay mejor novela que aquella que se teje desde este ingrediente biográfico que es tan único, tan especial, y que entonces se permiten sacar, revelar estos trapitos al sol. Que sí o no, a todos nos ha pasado que a veces ya intimando con alguien, como hay un secreto familiar, hay una cuestión un poquito escabrosa, hay una situación intrigante, inclusive pues la página de cómo llegaste a este mundo, cómo naciste, en qué circunstancias llegaste. Entonces, a mí me gusta mucho platicar así con una persona que siente la inquietud de expresarse, porque, mira, Mónica, luego me dicen, ¿sabes qué? Es que yo nunca he escrito. ¿Cómo crees que yo voy a escribir algo? Y yo, espérame tantito, ¿de acuerdo? Todos tenemos una historia que contar. Sucede que a veces si escribimos desde el ego, pues a veces pudiéramos caer en círculos literarios muy estrechos, muy formales y a veces también, pues muy a la defensiva, que no son un campo receptivo para cualquier tipo de relato. Y sabes qué, yo parto a la inversa. Yo creo que toda persona que tiene algo que narrar,
o sea, todos nosotros, te tienes que conceder el permiso, porque ese va a ser la mayor concesión que puedas hacer para reconocerte, sanar tu pasado, si es que hay algo que sanar, expresarte, y entonces cuando tengan que derivar un epígrafe de ti, es decir, ya llegaste al momento último y culminante de tu vida, que es la muerte, es que qué biografía. Y yo creo que muchos de nosotros somos personajes. El problema es que a veces estamos insertos en la narrativa de alguien más y no nos permitimos ser protagonistas de nuestra propia vida. O a veces somos antagonistas de nuestra propia vida. Seguramente tienes aquí algo que aportar, ¿no? Sí, no, fíjate que me quedé pensando mucho en lo que decías de escribir desde el ego o de escribir desde uno. Y muchas veces lo que yo he escuchado que detiene a mucha gente de escribir, de pintar, dibujar, lo que sea, es que, voy a decir, no, es que yo no sé escribir o yo no puedo escribir. A ver, espérame. ¿Quieres que escribir algo, lo que sea, y que mañana te den el premio Nobel? No. ¿Quieres escribir para ti, para conocerte tú, para ser tú, para contar algo? Tienes que contar algo de ti, pero no lo quieres contar desde un personaje en primera persona, pues pónselo a un cartero, invéntale algo, ¿no? Pero sí es súper, súper importante que sepamos que de alguna manera sí puede ser. Creo que es el Gabo el que dice, yo escribo para que mis amigos me quieran, pero en realidad es, yo escribo porque si no me pica, ¿no? O sea, yo tenía un maestro en la universidad que decía, es como un algo que está muy adentro y tengo que escribirlo, escribirlo, escribirlo y trascenderlo y ya, ¡pum! Ya salió. Y claro, eso no significa que ya escribí el libro uno, porque siempre voy a tener algo más que va a salir. Eso decía Paco Prieto, súper maestro. Y entonces a mí me encanta escuchar esto que tú dices y al margen de seguir con la idea de que quiero que nos leas un pedacito, pero quiero que nos vayas informando y venos diciendo, por ejemplo, si alguien quiere escribir contigo bajo tu mirada amorosa, que son talleres, son cosas individuales, son presenciales, son en Zoom. ¿Cómo trabajas tú con la gente? Y no quiero que me des la receta de cocina, pero sí un poco cómo inspiras a que la gente diga, sí, sí tengo algo que vale la pena ser contado. Y aunque yo sea una persona que, no sé, vamos a decir, yo me dedico a lavar los coches de la cuadra. Eso es a lo que me dedico. Bueno, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa en tu vida cuando lavas los coches? ¿Qué pasa a los coches? A lo mejor puedes hacer una historia de los coches, de los dueños de los Claro. coches, de lo que pasa por tu cabeza y de esa vida interior, ¿no? Cuando estás en ese asunto de los coches. Sí, definitivamente. Ahorita me gustaría observar algo en torno a esto que acabas de decir, que es cómo hallarnos el personaje, nosotros mismos siendo el personaje de nuestras vidas y no el personaje secundario, terciario, el personaje protagónico, o sea, que te la creas, porque tu tiempo es ahora. Pero sí me gustaría decirles, porque luego se me vaya a pasar. Claro que me encantaría que me contacten, que me busquen. Yo tengo este modelo de trabajar para grupos grandes, para grupos pequeños, pero sobre todo, y en cuestiones de escritura, valoro y me encanta el tallereo, es decir, el trabajo uno a uno. Y bueno, pues puedas buscarme porque de plano nunca en tu vida has escrito y entonces quieres aprender nociones de poesía o de narrativa. Yo tengo armados los dos bloques que se pueden adquirir conmigo juntos o por separado, pero mi idea desde esta óptica muy personal es uno a uno, contacto cara a cara, vamos revisando tus avances, vemos tema y haces ejercicio. Entonces, siempre al final de trabajar conmigo, se llevan muchos conocimientos del área de especialidad, desde luego que los tecnicismos, pero ya escribieron. Y quiero decirles que así sucedió este libro. Ajá, ahora sí que para muestra un botón,
Y esta metodología que yo he trabajado con estos chicos, quiero que sepan que había entre mis autores varios de ellos que nunca en su vida habían escrito, de profesiones varias, de carreras varias. Incluso algunos de ellos me dijeron, oye, es que sabes que yo debo ser muy malo para esto. Entonces, de repente, la noción es partir de un sueño, de una pesadilla, de un espejo, de un ejercicio poético como podría ser un caligrama que nos pone casi, casi el renglón en el azar. Y entonces en este experimentar técnicas varias, créeme que la persona se empieza a conceder la palabra y se acuerda mucho de su niño interior, como cuando eras chiquito tú te permitías jugar y tú no te ponías a pensar en, ay, a ver, voy a jugar media hora a esto y al otro y tengo que conseguir este resultado meta. Tú agarrabas tu juguete y decías, ¿qué tal qué? Y ahí ya empezaba el había una vez. Ajá. Y entonces yo era una bruja del bosque, pero tú eras el soldado de plomo y entonces íbamos a una guerra, pero terminábamos perdidos en el bosque, ¿no? Y eso hace, eso lo tienen cada uno de ustedes, de nosotros, adentro y se llama inteligencia emocional, el conectar con nuestras emociones. Este es el caligrama que yo hice para esta antología. Se llama Muerte sin fin. Es un poema que primero escribí a renglón seguido, sabemos que los versos son renglones cortos, pero entonces le dimos esta forma de caligramas. Entonces yo lo primero que quiero que sepa el público que atiende a este ratito en el que estamos dialogando es que cualquier persona tiene algo que narrar y yo apelando a lo que me decías, admiro muchísimo a Gabriel García Márquez y entonces yo lo que le digo a la gente bonita que se permite el concederme esa oportunidad de su tiempo y de querer ser asesorado por mí, guiado por mí, les digo, me alquilo para soñar. Como uno de los cuentos de Gabriel García Márquez. Y déjame contar una anécdota de él, porque verdaderamente ha sido una de las plumas que me ha influido tremendamente. Amo su novela Del amor y otros demonios. Esa es mi novela favorita de él. En el prólogo, que sepa nuestro público que nos acompaña, que él narra cómo encontró esa historia, que es una novela maravillosa, verdaderamente la recomiendo, y tiene este tinte de leyenda, porque entonces Gabriel García Márquez era un reportero que tenía que hacer como primerizo su levantamiento de imagen, de nota, y entonces lo manda como corresponsal a que fuera a ese exconvento que iban a derrumbar, puesto que iban a poner ahí un hotel de 5 estrellas. Entonces, fíjense qué impactante cómo un monumento histórico deja de serlo y pierde su cualidad cultural para transformarse en algo comercial. Ahí hay un tema súper interesante y no cabe duda de que la historia nos encuentra. Entonces, él llega y se encuentra con un montón de albañiles que estaban sacando con picos, estaban desalojando de las tumbas, de los mausoleos, de las urnas, los cuerpos, como él dice, de una generación de monjas y abadesas de hace 2 siglos. Y entonces los ve sin su dignidad, sin sus vestidos, sin su gran abolengo, allí amontonados, simplemente las osamentas o lo que quedaba de ellas en pequeños montículos. Y entonces él pensó en su cabeza de escritor, ¿cómo es posible, no? Si ellos pudieran trasladarse al futuro y ver en lo que se han convertido, que simplemente están siendo desechados y desarraigados en donde supuestamente iban a vivir para siempre y en su paraíso perdido, ¿no? Entonces, él dice, no me convence, pero entonces dice, más adelante encontré mi nota y su nota estaban desalojando en una de las pequeñas tumbas que estaban ahí adosadas al altar principal, el cuerpo de una marquesita. Y entonces cuando levantan la lápida, salta la cabellera larga, larguísima, casi 20 metros y de color castaño rojizo, que dice Gabriel García Márquez, pegada al cráneo. Ya no quedaban más que los huesitos de ese cuerpecito porque era una niña de 12 años cuando falleció, pero entonces a él le impactó de darle escalofríos
el que tuviera el cabello, la cabellera intacta. Y entonces él dijo que se acordó de su abuelita, que le platicaba historias ahí de Cartagena de Indias, de una marquesita que era milagrosa, que hablaba el idioma yoruba y que la gente le guardaba un respeto especial porque aparentemente había pactado con las deidades del pueblo de origen o pueblo nativo. Y entonces ella se llamaba Sierva María de todos los ángeles y dijo, y ahí encontré mi nota periodística y ahí encontré la novela. Entonces, es impresionante. Ahora sí que no lo digo yo, lo dice alguien enorme, pero yo creo, Mónica, que todos, de veras, todos tenemos una historia que contar. Entonces, si alguien se aventura a acercarse a mí, va a tener que ser valiente porque vamos a tener que platicar con esos fantasmas escondidos en el closet o alguno que otro monstruo metido debajo de su cama. Mi trabajo es mucho de sombra, pero para llevarte a la luz. Ajá. Y en este sentido estoy apelando al autor Carl Jung. Trabajo mucho con plumas pesadas, autores fuertes de la psicología como Sigmund Freud, como Carl Jung. Ahorita estoy muy clavada en el tema de epigenética y el autor de las constelaciones familiares, que en realidad su libro se llama Los órdenes del amor, que es Bert Hellinger. Y es muy importante para mí contarles, aquí tengo lo que les voy a leer, que en mi camino como profesora recomiendo mucho este manifiesto surrealista de André Breton, porque es un abre caminos. Es un libro que invita a la transgresión, a la insurrección y, por cierto, al camino de alma. Recomiendo, yo trabajo mucho con arquetipos, de hecho eso me acercó, personajes arquetípicos, me acercó mucho a el tarot, pero partiendo de estos personajes que tienen bases míticas o legendarias. Entonces tengo aquí, por ejemplo, Despierta las diosas que hay en ti, de Sophie Bashford. Dice 9 arquetipos para transformar tu vida y tu sagrado femenino. Lo recomiendo mucho. Del autor Osho, hay a quienes les gusta, a quienes no, pero definitivamente a mí me ha influido para concederle espacio a mi intuición, a esa voz que todos tenemos, que jamás se equivoca y que verdaderamente nos conecta con nuestro corazón, con nuestra emoción. Cuando nosotros, Mónica, decimos me late o no me late, hay que escuchar esa voz. Entonces, bueno, un poquito en plan feminista, pero apareció aquí Conciencia Femenina. De este autor hay varios. Creo que es muy poético y cuando nosotros empezamos a trabajar nuestras emociones, quiero decirte, Mónica, que increíblemente, y aunque la gente diga, no, ¿cómo crees? Yo no, todos tenemos un poeta en nuestro interior y lo teníamos ya cuando éramos niños y de repente los niños que no tienen una total adquisición de la lengua, entonces ellos hablan con las pocas palabras que tienen y de repente el niño te puede decir unas cosas muy chulas como, mira, las nubes son de algodón, ahí hay una metáfora. Ah, ya viste, la montaña está dormida, personificación o prosopopeya. Todas las personas teníamos eso, pero desgraciadamente nos institucionalizan y lo olvidamos. Y bueno, ya por último, para cederte la palabra, porque yo quiero que me cuentes cómo ves esto, les tengo que decir que trabajo muy de lleno con este autor, Bruno Bettelheim, y psicoanálisis de los cuentos de hadas. Súper bien. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es tu cuento de hadas? ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Cuál cuento te leyeron muchas veces o tú mismo, tú misma recurrentemente ibas a él? Entonces, ahí hay una narrativa, ahí hay algo que aprender, quizás sanar, pero en todo caso integrar a tu propia historia. ¿Cómo ves, Mónica? A mí me parece precioso todo lo que has dicho y estoy así de quiero decir algo desde hace rato, porque fíjate que una cosa que yo le aprendí a una amiga a la que quiero y admiro mucho, que se llama Gabriela Monroy, al respecto de Osho, por ejemplo. Hay mucha gente que se desilusionó de Osho por las cosas que hizo, que no fueron correctas probablemente, pero no logran separar a la persona del mensaje. Entonces, si uno logra ver lo que dice Osho, uno, la verdad, debería olvidarse de que si luego resulta que usaba 20 Rolex o no sé qué cosas, porque hay un Osho que es el maestro y hay que
escucharlo. Entonces, eso era con Osho, que no, que nos acostumbremos a no descalificar la obra por la persona. La otra es que, bueno, si a ti te gusta Freud y te gusta Jung, yo te quiero recomendar a ti que leas a James Hillman. James Hillman es el padre de la psicología arquetípica, precisamente. Entonces, James Hillman fue alumno de Jung y él empezó a separarse un poco de Jung hablando de la psicología de los arquetipos, que era el nombre original de la psicología de Jung y luego ya cambió, pero esta es una psicología arquetipal. Es súper bonito James Hillman, es complejo, él es más bien como un filósofo de la psicología, pero está muy padre. Y si para la gente que nos oye quieren algo en la misma corriente, más entrañable y más de acá, se llama El cuidado del alma, de un hombre que se llama Thomas Moore. Entonces, esas son esas cosas que, como dices tú, lo inspiran a uno, ¿no? O sea, yo recuerdo haber pasado por una separación muy dolorosa y de las primeras cosas que una maestra amiga que ya murió y que Dios siempre tenga en su santa gloria, Marta Baccarini, me dio a leer el libro del cuidado del alma. Y yo me acuerdo que yo lloraba diciendo, ¿cómo me he descuidado? ¿Cómo me he hecho esto? Y ese fue mi camino a los 40 años para decidir que no más comunicación, yo quería estar en el ámbito de la psicología y también dije, pues más vale tarde que más tarde y empecé. Y soy muy feliz porque yo sigo esta corriente arquetipal, ¿no? Ahora, ¿cuál es el cuento que a mí me ha más enganchado? Es que yo creo que depende de cuándo, ¿no? O sea, el primer libro que yo leí, así libro completito, fue Alicia en el País de las Maravillas. Y es un libro que conforme lo vuelves a leer, tiene mil Capas. significados. O sea, es como Mafalda, que si tienes 7 años y la lees te ríes porque tiene chistes. Si tienes 17, 18, la lees porque tiene mensajes profundos sociales. Si la lees después, tiene mensajes personales. Entonces, eso es lo que me pasa. Pero yo lo que te puedo contestar, por ejemplo, es que ha habido varios libros que me han marcado. Del Gabo, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera, y lo que me marcó de ese es ese personaje Fermina Daza que camina como venada. Esa imagen, o sea, me enchina la piel. Y también a mí lo que más me ha gustado es, no siempre leo sobre personajes históricos, pero hay un personaje que se llama Leonor de Aquitania, que fue 2 veces reina. Fue reina de Francia, luego se divorció del rey de Francia, se casó con el rey de Inglaterra y fue reina de Inglaterra. Estamos hablando de mil y piquito, y fue la mamá de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra. Entonces, eso es una cosa hermosísima que a mí me ha movido siempre. Pero bueno, ya dije, sobre todo quería decir lo de Osho, hablarte a ti de Hillman, recomendar a Thomas Moore, y te vuelvo a ceder la palabra ya con vistas a que vayamos cerrando unas, no sé, bueno, que nos leas un pedacito, ¿eh? Y que luego digas, no sé, 2 o 3 cosas que tú quieras que la gente se quede, de todo lo que has dicho, 2 o 3 cosas que la gente se quede. Y luego ya voy yo, me despido como me acostumbro a despedir en mis programas del público y se acabó. Entonces, Ok, venos y cierra. bueno, pues tengo que decirles que creo que hay mucha gente y muy buena receptividad hacia este tema de sanación personal, de recuperar temas que nos agobian o historias de vida, ¿no? De repente a mí me toca mucho escuchar a personas diciéndome, oye, ¿por qué será que siempre atraigo al mismo tipo de hombre o de mujer? Es que siempre me pasa lo mismo. Entonces, mira, les voy a mostrar aquí una cartita muy preciosa de un oráculo que se llama Oráculo de las 7 energías, ya metiendo un poquito aquí mi senda del tarot, y dice transformación.
Entonces, yo lo que les puedo decir como comunicóloga, como escritora y como brujita también, es que camina y el camino aparecerá. Y no transites tu camino como una visita que se hospede en tu vida. No, yo creo que hay que concederle la importancia que tiene esta experiencia terrenal, esta experiencia de vida, y tú protagonizar tus propios pasos, tú recorrer tu senda. Hay muchos atajos, hay caminos varios. Desde luego que institucionalmente muchas veces nos muestran uno, el que es la línea recta, pero ya vimos que a veces el crecimiento no es vertical, puede ser horizontal, transversal, zigzagueante. Entonces, en este sentido, mi forma de trabajo es muy biográfica, es muy personal. Hay que trabajar con tu subjetividad, es decir, lo que te dota como sujeto único e irrepetible del mundo. A mí me encanta de repente hacer este cuestionario con personas que quieren escribir conmigo y sí preguntarles por sus discos favoritos, sus canciones favoritas. Oye, ¿qué película, qué filme te ha marcado? ¿Qué libro, como ahorita tú nos hiciste el favor de comentar, te dejó una huella? Porque ahí hay una información de enorme valor para trabajar contigo y para que empiece este run run en donde tú empiezas a narrar tu propia historia. Y entonces sí que creemos desde la epigenética y lo transgeneracional que nosotros a veces traemos impregnadas historias del pasado, de generaciones previas a nosotros. Y a veces tendemos al victimismo, pero si nosotros creamos conciencia, y estoy hablando de un tema espiritual que ahorita mismo estoy trabajando con Depra Chopra, un autor que admiro y reconozco un montón, y él insta a ir hacia la esencia, hacia el reconocimiento y expresión del ser profundo. Y sí tengo que decir categórica y tristemente que muchos de nosotros hemos vivido en el ego. Entonces, uno de mis temas de clase es La Ruta del Héroe de Joseph Campbell y platicarles que es un círculo con el cual definimos al personaje protagónico. Por cierto, yo lo hago a través de cartas y entonces eso le da pauta a mi consultante si solamente busca una consulta de tarot, pero si además quiere escribir esto, es impactante de bonito. Entonces sí decirles a quienes nos escuchan que este círculo que traza Joseph Campbell nos divide una mitad superior, que es el mundo exterior, y una mitad inferior, que es inner world o el mundo interior. Entonces la mitad superior es la luz, es el ego, es nuestra vida superficial en donde estamos inscritos en una sociedad. Pero entonces, ¿qué hay de estos temas escabrosos, profundos, muy emocionales y significativos? Hay que entrarle a explorar la oscuridad. Nunca brilló más una estrella, sino dentro del inserte en el manto negro de la noche. Entonces, irnos hacia abajo para realmente encontrar la esencia de la persona, para tocar esos temas que están por ahí sepultados o guardados dentro de un bloqueo emocional, dentro de una capa muy profunda inconsciente, y qué sanador es llegar a la noche más oscura del alma, que es literal tocar fondo. Y entonces, siguiendo este camino del héroe, tú subes ya con el elixir del conocimiento y por lo menos con esa lección de vida, una nada más aprendida, y ya tienes una herramienta más para vivir de forma más significativa tu vida. Y entonces esto se explora mediante la escritura. El otro autor que les quiero mencionar, que también para mí es peso pesado porque llegó a mí de forma mística y reveladora, es un psiquiatra, Boris Cyrulnik, quien atendió a pacientes posguerra, Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es un tema para mí muy fuerte. Es un tema casi les diría arquetípico, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y los bloqueos emocionales que marcaron a nuestros antecesores. En el caso mío, pues mi abuelo materno, y la urdimbre que se teje detrás de esos secretos, de esos traumas que tienen muchas de estas personas que estuvieron en un contexto así. Y entonces este autor llegó a mí con un libro que se llama Los murmullos de los fantasmas. Entonces me atrajo un montón porque yo pensé que siempre me han gustado las historias de fantasmas.
Y aquí recomiendo, me gusta mucho una película de Guillermo del Toro que se llama El Espinazo del Diablo, porque empieza diciendo, ¿qué es un fantasma? Y entonces un fantasma es esto, un lo otro, y al final de la película dice, un fantasma soy yo. Y entonces, poéticamente, como a veces somos fantasmas de nuestra propia vida, les recomiendo mucho este autor. En todo caso, vengan a trabajar conmigo, pregunten por mis consultas de tarot, que de verdad son muy terapéuticas. Y el otro libro que me fue recomendado, mismo autor, Los patitos feos. Entonces, fíjense lo que les voy a decir, porque sé que a varios les va a resonar. Estando en una situación de terapia, me dice el terapeuta, un psiquiatra, me dice, no, Sandy, es que tu cuento, tú te la has vivido transitando la Cenicienta. Y efectivamente, ¿sí? ¿Cuántas de nosotras no hemos sido la Cenicienta? Y yo sí, yo tenía mi disco, ya sabes, un LP, yo lo ponía y lo ponía, y a mí me educaron como la Cenicienta. O sea, ya sabes, teniendo esta vida doméstica, pero entonces el instante del baile, en donde me va a encontrar Príncipe Azul, pero yo me voy a escapar. Y entonces, como les digo a mis alumnos, la verdad es que la historia de la Cenicienta revela que un complejo de clases sociales y un problema de autoestima, porque ella sale del baile huyendo porque no quería que Príncipe Azul se diera cuenta de que ella era una humilde Cenicienta. Entonces saquen sus conclusiones. Tema de autoestima y de valoración femenina. Pero entonces me dice, ¿sabes qué? ¿Ya te diste cuenta? Tu cuento es el patito feo. Y dije, es que sí es cierto, siempre he sido una transgresora y desencajada y sé que les va a parecer absurdo, pero el día de hoy tengo ahí esta desaveniencia familiar porque no entienden que yo quiera ser escritora y no lo entienden y además me significa rechazo total. Es increíble. Ajá, rechazo total, que lo que para mí ha sido más luminoso e importante en esta vida, tuve que apartarme de este clan porque no me ven de otra manera, el patito feo. Y entonces este Ahora, autor tiene los patitos feos, está ¿ves? buenísimo. Ahorita te voy a pedir que me deletrees el nombre del autor que dices, del de los patitos y del otro. Y te quiero contar, y les quiero contar a todos, que yo también en mi vida fui y me sentía como el patito feo. Y yo tiendo a ver las cosas con humor. Entonces yo decía eh, que en realidad a mí lo que me había sucedido es que me había traído el pato Lucas en lugar de la cigüeña, ¿no? Entonces era mi manera de yo poder entender que yo no, que, pues, que no encajaba con una familia bastante tradicional, bastante formal, y de repente yo llegué desde mal hablada como nadie, y nadie en mi casa decía groserías, y yo como loca, ¿no? Pero fíjate que fue muy loco cuando encontré un lugar que se llama Pacifica Graduate Institute, que es donde estudié mi maestría, encontré mi estanque. Y esa fue, o sea, eso me trajo siempre. Yo aquí encontré mi estanque, aquí, porque eran, bueno, yo era la más normal para términos de mi familia, la más normal. Entonces ahí estudiando psicología con todos esos locos, que nos la pasábamos haciendo rituales y que empezábamos haciendo cosas y que hablábamos desde dentro y nos descarnábamos, era una cosa preciosa. Entonces, ser el patito feo es una bendición, yo digo, y pues acreditar que sí, ni modo, al patito feo lo trae el pato Lucas y no la cigüeña. Oye, ser el patito feo te lleva a buscar tu estanque, ¿cierto? En donde verdaderamente tú te sientes como pato en el agua, no Así. como pez en el agua, ¿no? Creo que sí, yo creo que es muy interesante que la persona se permita verificar qué cuento de hadas le apasiona, por qué, o por qué siente identificación con algún personaje. Y ya viste, simplemente desde esa óptica ya tenemos material para escribir. Claro, Y bueno, ya nada más, yo ya tengo aquí, te voy a leer un poema y un sí, cuento que es una minificción, o sea, ok, es muy chiquito porque no quiero ser abusadora del tiempo, pero déjame, por favor, sí decirles al público que nos hace favor de escucharnos y cedernos su tiempo, que mis consultas de tarot tienen que ver mucho con la psicología y con la narratología en este sentido que ya desglosamos en esta plática.
Entonces, mi autor peso pesado acá es Alejandro Jodorowsky. Yo he estudiado con él la vía del tarot y tiene este manual de psicomagia, y entonces cómo los personajes que aparecen en las cartas tienen una carga semántica y desde luego semiótica. Entonces, la decodificación de los signos, los personajes que nos aparecen y desde el storytelling o narrativa, ¿qué historia nos cuentan las cartas? De esa manera trabajo yo las cartas. Vino a mí este llamado hacia el tarot. Desde muy chiquita he sido una brujita muy intuitiva y que tengo el tino para ver señales, pero hay una película que les quiero recomendar, ya es viejita, pero es una joya, se llama El violín rojo. Y en el violín rojo está esta situación predictiva en donde el personaje de una madre va a leerse las cartas con su cocinera y entonces saca 5 cartas. Ajá, y entonces estas 5 cartas tejen de forma predictiva lo que va a ser la historia de su hijo. Ella estaba embarazada. Y entonces, a partir de ahí, de lo que cuentan las cartas, se narra esta historia. El violín rojo, que es la historia del personaje humano o es la historia del personaje violín que cobra vida. Ajá. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona hacer. Yo creo que desde esta óptica muy solvente, con mis que veres con la literatura, la escritura creativa, la narrativa, la poesía, todos tenemos una historia que contar. Entonces, pues si me permiten, les voy a narrar un mini relato que, déjenme les cuento, fue una pesadilla. Y bueno, aquí la ilustración es bellísima. Mi libro, la verdad, tiene mucho valor artístico, porque además de literatura, su calidad es mayúscula. Por si alguien me quiere explorar, me encuentran en Instagram como sandyblackstar.exe. Ajá, lo voy a volver a decir junto, minúsculas, Sandy con Y, Blackstar, estrella negra junto, punto, exe, Hexe. Ahí estoy en Instagram, mi canal de YouTube, Sandy Blackstar, en donde van a encontrar poesías, pero consultas de tarot, se llama Poesía en Movimiento, y mi Facebook lo tengo abierto para la comunidad en general, Sandy Blackstar. Entonces, esto se llama Es un no sostenido. Y dije bien, es un no que me asaltó a la hora temprana, cuando los sís me despertaron con sus murmullos fantasmales. Como una vaga premonición, sabía que ese día morirías. Hoy había completado por fin el episódico sueño donde tú morías. Inevitable presagio. Melkart, diablo de mis pesadillas, se rió de mí en la noche más oscura y me dijo que no eras un limbo, que nunca te reunirías conmigo. Famélica la ilusión. Rugió con su idioma siniestro que eso, todo eso, era un no sostenido. Entonces, es muy fuerte. Es una pesadilla que tuve, de verdad, público bonito, les platico que me desperté con esta voz que rugía y me dijo, es que es un no sostenido, pero con esta voz así como demoníaca, y entonces yo sentí en mi corazoncito, pero ¿por qué no es un do, como la nota musical, un do sostenido? Entonces, claro, ya se podrán imaginar que este cuento se derivó de una situación de abandono o ghosting, como le llamamos hoy día, y yo tenía esta angustia en la pandemia porque no sabía ni supe más de esta persona, y entonces me dijo que no, que era un no sostenido, que no nos reuniríamos. Entonces yo, producto de esto, les digo que hay que atender a sus musas, a sus fantasmas, hay que pactar con nuestros diablos, ¿no? Voy a citar el Diablo Guardián de Javier Velasco, que es una novela maravillosa. El diablo a veces es una energía mal entendida y yo creo que nos pueda ayudar a verificar nuestro libre albedrío, dado que es un seductor nato y no nos obliga a nada, ¿eh? En realidad simplemente hace los cuestionamientos, verifiquen la definición de Hashatán y es opositor y simplemente es un cuestionador. Entonces, hay que pactar con nuestras musas, hay que pactar con nuestras hadas, hay que verificar si queremos realmente ser príncipe o princesa azul o de qué color quiere ser una princesa, en dado caso, ¿no? De que lo quiera ser, o cuál es tu personaje favorito. Por ejemplo, vean estas sagas como El Señor de los Anillos
o algo así como Harry Potter y verifica qué personaje te gustaba más y por qué. De repente, hablando de seres mitológicos, ¿quiénes te gustan? ¿Te gustan los duendes, las hadas, las quimeras, los minotauros, los dragones? Y bueno, les voy a leer un poema muy bonito, creo que así me siento hoy, pero se los quiero compartir un poquito plan místico, porque al pie de este poema está es un símbolo wicano, es un sigilo, y quiero que sepan que me lo he tatuado. Ajá, en mi camino de sanación quise hacerme esta cicatriz autoinfringida porque finalmente pacté con mi alma y finalmente sé quién soy y sí, tengo una historia que contar. Se llama esto azúcar salado. Así me siento hoy, azúcar salado, el deslave de las olas en la playa, los recuerdos de ámbar frente a mi ventana, la monotonía del cielo azul y la serenidad de la flor amarilla. Todo se siente en calma perpetua, todo ha devenido con los ojos cerrados y el círculo se cierra en su quietud inicial. Azúcar salado, el beso a escondidas y el abrazo que vive 100 años. Cuando dos flamas se encuentran en el fragor de sus negras pupilas, reposadas las aguas, pero azúcar salado. El alivio callado y el desencuentro famélico, sin hora de llegada o de salida. Azúcar salado, mi pasión consumada, cuando aminoró la tormenta y llovió agua ácida y sucia aquí ante mi puerta. Todo parece permanente, todo inalterable y sin pausa, azúcar salado. Pero mis ojos ya no miran igual, ahora veo chispas y florescencias, incandescentes, tibias y vivas. Algunas verdades son malvas o sepia, algunas mentiras son blancas o negras, mientras mis alas reclaman tener tregua y ante el abismo y la desilusión gris, todo me sabe a azúcar salado, al menos desde mi cometa, seco y otoñal, el amanecer que se columpia entre las ramas del hoy de ayer. Sandy Blackstar. Entonces, esta autorcita independiente, esta brujita maestra se alquila para soñar. Yo los invito de verdad, a que se den la escapadita. Yo sé que hay un montón de voces por allá afuera, gracias a la democratización de redes sociales, pero traigo proyecto importante, proyecto significativo, en donde las personas pueden autorizarse a contar su historia. Y pues sí, en movimiento, mi canal de YouTube, yo creo que es un servicio a la comunidad que estoy haciendo vía mi forma de leer las cartas del tarot, pero las poesías que son mis gotitas de alma, como acaban de ver, yo creo que son escenarios en donde alguien puede encontrar ahí un refugio y decir, sabes, yo me siento así, yo me siento acompañada escuchando este poema y pues en esas estamos, el ayudar a las personas a que se concedan voz y me encanta trabajar en sus proyectos de alma porque yo creo que eso es lo que necesitamos, Mónica, prender velitas en este mundo para que por ningún momento se nos convierta en escala de grises. Creo que todas las personas tienen su colorcito, estoy apelando a su aura, a su energía vital, y hay que reconocerse y hay que amarse profundamente para después sentirse orgullosos de dejar este legado que pueda ser la historia de tu vida. Y pues ya, eso es lo que tiene que decir Sandy Blackstar, la que es luz y oscuridad. Exactamente. Pero fíjate, ahorita yo me quedo pensando, cuando hablaste de la noche oscura del alma, ¿no? Emulando a San Juan, pero San Juan de la Cruz. Este, alguna vez leí que era más bien la noche oscura del ego, porque el que se la pasa mal allá abajo es el ego. Es una liberación para el alma. Entonces, a mí me gusta decirle a la gente que el camino a lo mejor no es fácil, porque es confrontativo, pero es fascinante. Y que si logramos que el ego sea quien se la pase mal, porque entonces ya va a decir, ay, no, es que ya no, por favor, porque es como querer estar más conmigo, con quien yo soy, dejar de estar complaciendo para poder encontrar esto a lo que tú nos estás invitando. Entonces, pues te doy muchísimas gracias, querida Sandy Blackstar. Le doy muchas gracias, y aquí lo hago patente también a mi queridísima, nuestra queridísima Ángela Mier, que fue la que nos puso en contacto. Así que estoy súper contenta. Y bueno, espérame tantito, no te vayas mientras yo me despido.
Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista tan interesante. Soy Mónica del Muchas Valle. gracias. Tengo estudios de maestría en Counseling Psychology, soy coach en nutrición mente-cuerpo y abrí este espacio precisamente para lo que vieron suceder hoy. Este milagro de gente que le gusta dar lo que es, lo que sabe, lo que hace, que comparte su pasión y que además se convierte en una inspiración para despertar la nuestra. Entonces, no te olvides, nutre todos los aspectos de tu vida, nutre tu mente, cuerpo, alma, espíritu y corazón y expresa plenamente tu potencial. El mundo te necesita.